los primeros versículos a los Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros al sacarnos de un estado de enemistad, de juicio, de estar bajo el dominio del pecado y de Satanás, para establecer tu justicia en nosotros por la fe, por la gracia. Y gracias, Señor, porque sin merecerlo tú lo has hecho en Cristo Jesús. Diríjanos ahora que estudiamos tu palabra. Amén. Bien, la carta a los Romanos, el tema es la justificación por la fe, es decir, la justicia que Dios asigna o establece en la iglesia por medio de la fe. Entonces, la justicia de Dios por la fe, no es la justicia del ser humano, sino la de Dios. La justicia de Dios es un atributo que revela su carácter. Eso es, un atributo es una cualidad de Dios que revela parte de su esencia o aspectos de su esencia. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, ¿sí? Dios se ha revelado al hombre en lo que Él ha querido. Por eso dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Es decir, hay cosas que Dios no ha revelado, que en la Biblia está lo que Él quiso revelar solamente. Y por eso, porque el ser de Dios, la esencia de Dios es muy grande, muy amplia, y solo Él se conoce en su totalidad. Dios es recto, o sea que no hay desperfecto en Él, moral, en ninguna de las formas, de las características de su ser. Por eso se considera como un camino que es recto, sin curvas, sin altibajos, sin huecos, sin subidas ni bajadas, sino que tiene un solo nivel, recto. Dios
es perfecto, pero la justicia también es que Dios es pleno en su rectitud, como un camino sin curvas y sin altibajos, sino nivelado, completamente recto. Dios es bueno, eso tiene que ver con el atributo de la justicia. Ese es su carácter, no puede ser otra cosa. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Ese es su carácter. Pero también Dios es justo por naturaleza. Lo que hace concuerda con su naturaleza santa y nada de lo que dice y hace contradice su carácter. Jamás hay una concordancia con lo que dice, con lo que hace, una concordancia con su esencia, con su naturaleza, y ni una palabra, ni una obra que Dios haga contradice su esencia, su naturaleza perfecta. Nada contradice su ser. Eso es. El atributo de la justicia incluye la invariabilidad de Dios, que consiste en que no existe ningún cambio ni modificación en el carácter del Señor en el tiempo ni en las circunstancias. Santiago 1:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos hablando de que no hay cambios en el carácter de Dios. No hay mudanza ni sombra, no cambia ni hay nada que oculte, que opaque a Dios. No hay nada que le haga sombra, Él es luz. No hay nada que haya oculto para Dios, porque ese es su carácter. No cambia, es invariable, inmodificable en su esencia. Y en eso consiste la justicia de Dios. En primer lugar, vamos a mirar errores de Israel en lo relacionado a la justicia de Dios. Israel cometió varios errores. Una de las cosas, uno de los errores es que tenía celo no conforme a ciencia. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que ni tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, sin discernimiento. No entienden, no pueden discernir ese cuidado que parecen tener de Dios. Y aquí está hablando en el celo de que Israel tenía esa preocupación con el pueblo gentil, que iba como a perder, ¿sí? Iba como a perder lo que tenía de Dios, las promesas, el trato mismo de Dios, su honor de ser el pueblo de Dios. Y por eso, pero ellos no discernían ese celo, ese cuidado, esa solicitud por Dios, y por eso se enfrentan a la iglesia, se enfrentan al mismo Señor Jesucristo, creyendo que están salvando, creyendo que lo están haciendo bien, porque están celando, están cuidando, están manteniéndose en su honor, y le están sirviendo hacia Dios, están siendo fieles a Dios. Equivocación, un celo sin discernimiento, ¿sí? Otro error es que ignoraron la justicia de Dios, tomaron la decisión de desconocerla. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorar es tomar la decisión de desconocerla. Dios se la reveló en la palabra y en Cristo. Ellos tomaron esa decisión de pasarla por alto, de no aplicarla, de no someterse a esa justicia. Ese es uno de los errores, tratando de establecer su propia justicia. Entonces la ignoraron voluntariamente, la rechazaron. Y otro error es que procuraron establecer la suya propia haciendo las obras de la ley.
El pueblo trató de establecer la justicia de ellos mismos. Pensaban que al hacer las obras de la ley, con eso eran justos ante Dios. Pero toda justicia que el hombre piense hacer y establecer en su vida es una justicia humana, es una justicia que no es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no se establece a través ni de las mismas obras que Dios ha mandado hacer. La justicia de Dios la establece Dios en la iglesia, la establece Dios en el creyente, por la fe, por su misericordia y por su poder. Otro error es que no se sujetaron a la justicia de Dios manifestada en Cristo por la fe. Desconocieron el propósito de la ley. No se sujetaron, no se sometieron a la justicia manifestada en Cristo Jesús. Siguieron todavía en la persistencia de quedarse mejor con la ley, porque les traía cierto consuelo, cierta esperanza de que la ley se trataba de que ellos mismos hacían las obras. No aceptaban. Les parecía como algo imposible que pudieran alcanzar la justicia de Dios sin mover un solo dedo, sin hacer absolutamente nada. El hombre le cuesta trabajo, el ser humano le cuesta trabajo aceptar de que Dios le establece la justicia, de que Dios lo declara justo sin hacer absolutamente nada, que no hay que hacer nada, pero nada. Y eso le cuesta al hombre aceptar. Eso le costó a Israel y todavía está persistiendo porque no le cabe todavía, no quiere aceptar de que Dios justifica sin hacer nada. De que Dios nos regala su justicia. De que Dios no la regala y no la instala. Esa es la realidad. No la asigna a nuestro ser. Pero también desconocieron el propósito de la ley. El propósito era conducir a Cristo para la justificación por fe. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El fin tiene dos aspectos. El fin de la ley indica el propósito de la ley. La ley estaba establecida en Israel para que el pueblo fuera conducido a través de los mandamientos, a través de la obediencia a la palabra de Dios, a Cristo Jesús, quien es el que justifica por la fe. Pero también otro de los fines de la ley era que la ley iba a funcionar en el pueblo hasta que se manifestara el Señor Jesucristo. Y una vez se manifestara en su encarnación y una vez muriera en lugar de Israel y de los gentiles, entonces el pueblo ya no siguiera dependiendo de la ley, sino que a partir del día de Pentecostés el pueblo empezara a depender solamente de Cristo, ya no de la ley. Pero eso no lo aceptó Israel. Israel sigue todavía dependiendo de la ley. Pero quienes hemos creído en el Señor, quienes hemos aceptado por la misma fe que Él nos ha dado, entonces dejamos de depender de la ley, dejamos de depender de nosotros mismos, dejamos de depender de las cosas y aceptamos con la misma fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que la justicia pase a nosotros por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, eso es porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, el tiempo de la ley ya pasó. La ley tuvo un tiempo, la ley tuvo un propósito, pero eso ya se cumplió. La ley era hasta que se manifestara el Señor. Y ahora sí estamos bajo la ley, pero bajo la ley de la fe. Ahora sí estamos bajo la ley del Espíritu Santo. Ahora estamos bajo la gracia del Señor y no bajo la ley. Porque ya se cumplió, la ley cumplió ya su tiempo, su propósito. Estamos en Cristo Jesús, por eso no necesitamos de la ley de Moisés.
En segundo lugar, la explicación de que la justicia es por fe y no por la ley. ¿Puede colaborar alguno? Muy bien, la función de la ley era conducir a sus seguidores a Cristo Jesús. Eso era la función. Y por eso la ley nos justifica. Por eso, por la ley la ley tenía muchas obras buenas. La ley era de Dios y es de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios le puso un límite, Dios le puso un tiempo hasta que se manifestara el Señor Jesucristo. Por eso la ley no justifica. La ley tenía el propósito de conducir a Cristo Jesús. Pero otra de las cosas es que sus seguidores, era para conducir a sus seguidores a Cristo, y el tiempo y propósito de la ley ya se cumplieron con la encarnación de Cristo y su obra redentora. Ya el Cristo se manifestó, ya Cristo murió, ya Cristo cumplió su obra, y ya lo que se requiere para la justicia de Dios, ya lo cumplió Cristo. El fin de la ley indica también que Cristo cumplió la ley, que Cristo cumplió todo lo que se tenía que cumplir de la ley, y por esa razón Cristo cumplió la ley por Israel, Cristo cumplió la ley por la iglesia, Cristo cumplió la ley por nosotros, y por eso su justicia pasa a nosotros. La justicia que es por la ley se basa en las obras y su cumplimiento estricto para poder vivir justificado. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir? Que para vivir justificado se tenía que cumplir estrictamente la ley. Y eso no fue posible ni siquiera para los sacerdotes. No fue posible para ningún ciudadano israelita. El pueblo nunca ha cumplido estrictamente la ley de Dios. Nadie, ningún judío, ningún gentil ha cumplido estrictamente la ley del Señor. El único que la ha cumplido en su plenitud ha sido el Señor Jesucristo. Nadie ha podido cumplir. Por eso el Señor vino a morir por nosotros, vino a morir por Israel, vino a cumplir la ley, porque ningún ser humano ha podido cumplir. Por eso dice: el que haga estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de la ley. Pero eran muchas. La ley es muy intensa, la ley es muy amplia. Y el único que ha podido cumplirla ha sido el Señor Jesucristo. Él y nadie más. Por eso la justicia de Dios es por la fe. Esa es la gran explicación por qué ni los judíos ni los gentiles pueden ser justificados por la ley. Porque la ley es inmensa, porque la ley es muy grande, porque nadie puede cumplirla en su totalidad. Porque para ser justificados por la ley hay que cumplirla en su totalidad. Otra de las cosas de la explicación es que la justicia que es por la fe no se basa en las obras, sino en Cristo, quien ejecuta la fe. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación por la fe no se basa en las obras de la ley, sino en la obra de Cristo, en la acción personal del Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho para nuestra justificación. Por eso en la ley se tenían que hacer muchas obras, en la ley se tenían que hacer muchas cosas, pero en la gracia, en la justificación por la fe, la iglesia, los judíos no tienen que hacer nada, solamente aceptar que la justificación es por la fe, recibir, vivir y permitir que esa justicia de Dios que Él nos asigna, nos otorga, nos da,
maneje nuestras vidas, nuestro ser. En tercer lugar, el establecimiento de la justicia de Dios por la fe en la iglesia. Confesando a Cristo con la boca que Cristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar es reconocer el señorío de Cristo. Confesar con la boca que Cristo es el Señor es aceptar que Él es nuestra autoridad, que Él es nuestro dueño, que Él es quien está puesto para dirigir, para gobernar nuestro ser, nuestra vida. Eso es confesar, porque cuando decimos que el Señor Jesucristo es el Señor o es mi Señor, no solamente le estamos dando un título, sino que estamos reconociendo que Él es el que puede dirigir nuestra vida. Estamos reconociendo que nuestro ser le pertenece al Señor, porque un Señor es aquel que es dueño de las cosas. Un Señor es aquel que tiene autoridad sobre las cosas. Y si tenemos un Señor, quiere decir que estamos diciendo que Él tiene autoridad sobre nosotros. Esa es la realidad. Pero también confesar la fe nos da la convicción y nos hace confesar. La misma fe nos lleva a confesar al Señor, nos lleva a aceptar el señorío de Cristo Jesús. Otra de las cosas como se establece la justicia o como Dios establece la justicia en la iglesia es creyendo en el corazón, en la resurrección de Cristo, porque un Cristo muerto no sirve, un Cristo crucificado, un Cristo vivo es el que justifica a la iglesia y mantiene a la iglesia justificada. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer es estar persuadido. El que está persuadido o convencido de la resurrección de Cristo, ese tiene la fe y la justicia de Dios. No es un bobo, no es un fanático, es uno que tiene la fe del Señor, uno que está convencido por Dios mismo por medio de la fe. Entonces, creer es eso, creer es estar completamente convencido de que Cristo se levantó de entre los muertos, de que Cristo vive y vive para siempre, y que si Cristo vive, también nosotros por estar en Cristo Jesús vivimos. Esa es la fe, vivir persuadidos, vivir completamente convencidos de esa realidad. Primera a los Corintios dice que si Cristo no resucitó, vana es la fe, vana es la predicación, vano es todo, porque todo depende del Cristo vivo. Eso es. Creer en el corazón es estar convencido en lo más íntimo del ser. Es más allá de las palabras y de lo que se ve, más allá de lo que decimos. Creer en el corazón es en lo más íntimo de nuestro ser. Creer en el corazón es algo interno, es algo más allá de lo que podemos decir y aparentar. Creer en el corazón, allá es el asiento, allá es donde Dios obra, en lo más profundo de nuestro ser, en lo más íntimo, en lo más escondido de nuestro ser, esa parte que no se puede ver por los ojos humanos. Allá Dios ha establecido la justicia, pero también confesamos con los sentidos, con la boca. El que cree no será avergonzado, es no caer en desgracia, en no ser defraudado, porque la fe tiene cumplimiento seguro. Entonces, el que cree no será avergonzado, quiere decir, no está en desgracia, no está bajo el castigo de Dios. Quiere decir
que no será avergonzado, él no será defraudado. Es decir, lo que cree y lo que espera se le va a cumplir. Defraudar, el término que indica es que cuando uno recibe, uno está esperando algo de otra persona y no lo recibe, ese es el defraude. ¿Sí? Pero no será avergonzado porque creemos en el Señor. Nunca Dios nos va a defraudar. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios ha establecido en nuestro ser, eso va a permanecer. Y por esa razón no vamos a ser defraudados, porque siempre lo vamos a recibir, siempre lo vamos a tener. Eso es. Invocando al Señor, de esa forma se establece la justicia del Señor, o Dios establece la justicia en la iglesia por la fe, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, o sea, el Evangelio, la palabra del Señor, invocando al Señor. Invocar es reconocer la autoridad de Dios en adoración y lo expresa con palabras. Viene la palabra llamar a alguien para conversar con él. La palabra invocar indica reconocer la autoridad. Y por el ejemplo de Pedro que apeló a la autoridad del César, indica que él se sometió al César, que él se apoyó en la autoridad del César que tenía más amplitud. Y por esa razón invocar es apelar, es depender, es someterse a una autoridad. Invocar es aceptar la autoridad de Dios en Cristo y someterse a ella. Eso es invocar, aceptar que Cristo es nuestra autoridad y someternos a esa autoridad. Por eso el que invoca al Señor, que reconoce lo que Dios es, que acepta el señorío del Señor en su vida, que acepta al Señor como su autoridad, ese es el que tiene la justicia de Dios. Pero el que no acepta la autoridad de Cristo, el que no acepta el señorío de Cristo, ese no puede tener la justicia de Dios. Porque para tener la justicia de Dios hay que aceptar y hay que someternos a la autoridad del Señor. De otra manera se está en contra, y el que está en contra no ha sido justificado, entonces todavía es culpable, todavía está expuesto al juicio de Dios, porque no se somete. Los que invocan al Señor son los que han oído y creído a la palabra predicada. Eso nadie más puede invocar, porque invocar quiere decir reconocer. Muchos hablan del Señor, muchos le rinden hasta culto, pero la verdadera invocación es aquel que han oído al Señor, y los que han oído y creído en la palabra predicada. ¿Predicada por quién? Por la iglesia. Predicada por aquellos que Dios ha escogido para predicarla. Entonces, el que oye y el que cree. Oír indica percibir con los oídos, con el sentido de los oídos, los sentidos sensoriales, ¿sí? Percibir. Pero también indica obedecer al mensaje que ha oído, obedecer a las palabras que ha oído, someterse a ese mensaje que ha oído, a esa palabra que ha percibido por los sentidos humanos, someterse, aplicarlo a su propia vida. Eso indica obedecer. Y creer indica entonces dejarse llevar por la palabra, permitir que la palabra establezca la justicia de Dios, permitir que la palabra establezca en nosotros el señorío de Cristo.
Eso es creer en la palabra. Otra de las cosas como se establece la justicia de Dios es obedeciendo al Evangelio. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios a través de la palabra. Al oír el Evangelio, al creer en el Evangelio, entonces estamos aceptando lo que Dios ha establecido para nosotros. Estamos aceptando la justicia de Dios por la sola fe. El Evangelio consiste en eso, en que Dios es el justo. El Evangelio dice que Dios es el justo, que Jesucristo es el justo y que todo aquel que acepta a Jesucristo, que acepta su palabra, ese pasa a tener la justicia de Dios. Ese es el Evangelio, que todo ser humano ha participado del pecado y que por esa razón merece el juicio, pero que si acepta a Cristo Jesús, que si está en Cristo Jesús, no irá a ninguna condenación, porque ha pasado de muerte a vida, porque Cristo le establece la justicia de Dios. Obedecer al Evangelio es aceptar lo que el Evangelio dice. Obedecer al Evangelio es sujetarse al Evangelio. Obedecer es oír el Evangelio con el propósito de entenderlo y obedecerlo. Muchos oyen el Evangelio, pero algunos con el propósito de refutar el Evangelio, de rechazar al Evangelio, pero no de obedecer el Evangelio, de someterse a ese Evangelio que es la palabra de Dios. Pero todo aquel que oye la palabra para someterse, para entenderla, ese es justificado. Por eso la Biblia dice en los Evangelios que muchos publicanos, muchas rameras, escucharon al Señor, escucharon la palabra con el propósito de ser libres de su pecado, con el propósito de entender la palabra, con el propósito de que sus vidas fueran cambiadas por el Señor. Y muchos publicanos que eran pecadores, considerados los pecadores porque cobraban más del impuesto. Los publicanos eran cobradores de impuestos, pero se les iba la mano, cobraban mucho, robaban, eso era, robaban en el cobro de los impuestos. Y muchos de los judíos les tenían odio y tal vez manejaban ese concepto de no tienen perdón de Dios, porque son muy ladrones, muy corrompidos. Pero muchos al oír, al manifestarse el Señor, ellos oyeron y muchos fueron salvos, siguieron al Señor. Las prostitutas, ¿quién podía decir en esa época no tienen perdón? Pero muchas oyeron la palabra del Señor en los tiempos del Señor, y no solamente en los tiempos del Señor, sino que a través de la predicación del Evangelio, muchas personas han llegado al conocimiento. ¿Por qué? Porque muchos han oído con el interés de entender, muchos han oído con el interés de cambiar, y cuando hay ese propósito, Dios establece la justicia en el pecador. Pasamos, concluimos acá. El tema se trató de la justicia de Dios por la fe. Y vimos que los errores que cometió Israel, y no solamente Israel, eso los comete los gentiles, eso lo comete la gente, tratar de desconocer la justicia de Dios, de tratar de, por las obras, establecer su propia justicia. Vimos en segundo lugar que Dios explica por qué la justicia es por la fe y no por las obras. Porque la ley no tiene ese fin, ese propósito de justificar. Porque la ley es muy amplia y nadie la puede cumplir. Por eso no puede ser por la ley. Pero que sí es por Cristo, porque con ese propósito fue que vino el Señor Jesucristo, para morir y establecer la justicia en nosotros. Por eso es por la fe. Y luego, en tercer lugar, entonces vimos el establecimiento de la justicia de Dios en la iglesia, en todo aquel que cree.
Entonces ya es para aquel que oye la palabra, es para aquel que cree, que confiesa, que se somete, que obedece a la palabra del Señor. Entonces a ese Dios le establece su justicia, que es declararlo sin culpa, absuelto de un castigo que se merecía por ser pecador, por haber vivido en contra de la voluntad de Dios. Concluimos aquí que la iglesia no ha tenido que hacer nada para hacer la justicia, para poseer la justicia de Dios. La iglesia tiene la justicia de Dios y no ha tenido que hacer ni una sola obra, porque Dios nos la ha regalado. Pero también la iglesia tiene la justicia de Dios por la fe, por eso le pertenece a Dios. No es la justicia de la iglesia, es la justicia de Dios, que nos ha dado por medio de la fe. Sin la fe nadie es justificado ante Dios. Nadie absolutamente, ni judíos, ni gentiles, ni niños, ni ancianos, nadie. Sin la fe nadie tiene la justicia de Dios. Solamente por la fe, que es el don de Dios. Dios usa ese medio para justificar y nadie puede ser justo si no tiene la fe del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos justificado solamente por la fe. Te damos gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Te damos gracias porque estábamos bajo un estado de juicio, de condenación. Nos dominaba el pecado, nos dominaba la muerte, nos dominaba Satanás, nos dominaba el mundo, nos dominaba, Señor, la naturaleza pecaminosa. Pero tú has tenido misericordia y estando en ese estado de muerte y de perdición, de ignorancia, tú has enviado a tu Hijo y toda nuestra maldad la cargó sobre Él. Y tu Hijo con amor y con misericordia hacia nosotros cargó nuestros pecados, sufrió por nuestros pecados y en la cruz allí derramó su sangre, murió y estuvo en el sepulcro por unos días. Al tercer día se levantó victorioso y así establecer la justicia solamente por la fe. Gracias, oh Dios, porque somos tu pueblo, tu iglesia justa en Cristo Jesús. Obra grandemente para vivir con esa seguridad de que en Cristo han sido perdonados todos nuestros pecados, que en Cristo somos absueltos de toda culpa, que en Cristo estamos justos delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.